Mi esposa dijo, ya no quiero tu apellido. Mi nuevo amante dice que eres un fracasado y que debería usar un apellido de hombre de verdad. Mi esposa sonrió radiante. No dije nada. Saqué un bolígrafo con calma y le dije, bien, firme aquí. Una semana después, el abogado de herencias de nuestra familia la llamó con la voz temblorosa. Señora, ¿se da cuenta de lo que acaba de dejar que firme? Ya sabe lo que dicen de las cenas familiares, son como la ruleta rusa, solo que en lugar de balazos, te encuentras con comentarios pasivo-agresivos sobre tus decisiones de vida y con el tío borracho de alguien haciendo chistes inapropiados. ¿Pero esta noche? Esta noche iba a ser especial. Lo sentía en los huesos, igual que se siente una tormenta o cuando tu ex está a punto de escribirte a las 2 de la madrugada. El gran comedor de la familia Cross estaba en su apogeo habitual, con un ambiente ridículamente exagerado. Me refiero a candelabros que probablemente costaban más que los coches de la mayoría de la gente, copas de cristal que brillaban como si estuvieran haciendo una audición para un papel en una película de Disney y cubiertos tan pulidos que cegarían a una avioneta. Todo el montaje gritaba, tenemos dinero y no nos da miedo mostrarlo. Lo cual, siendo sinceros, era prácticamente el lema de la familia Cross. Mis parientes estaban dispersos alrededor de la mesa de caoba como piezas de un tablero de ajedrez. Todos haciendo eso que hacen los ricos, murmurar con admiración por absolutamente nada. Oh, el salmón está divino, decía la tía Margaret, como si el pescado le hubiera recitado una obra de Shakespeare. El primo Roberta sentía con aire de sabiduría hacia la selección de vinos, como si fuera una especie de sumiller en lugar de alguien que heredó un fideicomiso y lo considera su profesión. Y allí, al frente de todo, estaba Eleanor, mi esposa. Bueno, técnicamente seguía siendo mi esposa, pero ya saben cómo funcionan los tecnicismos en los matrimonios. Son tan fiables como una tetera de chocolate. Estaba radiante esta noche, prácticamente vibrando con esa energía especial que uno siente cuando está a punto de lanzarte una bomba en la vida. Ya conoces esa mirada, como la de un gato que ha atrapado un ratón jugoso y está deseando jugar con él. Eleanor siempre había sido una artista. Demonios, probablemente eso fue lo que me atrajo de ella en primer lugar. Cuando era joven y lo suficientemente estúpido como para pensar que el drama era lo mismo que la pasión, ella vivía para momentos como este, cuando todas las miradas estaban puestas en ella. Cuando podía dominar una sala llena de gente con más dinero que sentido común. Esta noche, prácticamente brillaba bajo la atención, absorbiéndola como una esponja absorbe el vino derramado. Debía haberlo previsto. Todas las señales estaban ahí. La forma en que revisaba su teléfono constantemente. Las misteriosas llamadas que recibía en otra habitación. El repentino interés por encontrarse a sí misma y descubrir su verdadero valor. Pero ya sabes cómo es cuando llevas años casada con alguien. Empiezas a ignorar las señales de alerta como si desconectaras de las alarmas del coche a las 3 de la madrugada. La conversación fluía como vino barato en una fiesta universitaria, rápida y con un criterio cuestionable. La prima Julia hablaba de su último proyecto benéfico porque, al parecer, comprar una tercera casa de vacaciones no basta para llenar el vacío. Mientras tanto, el tío Martín explicaba su nuevo negocio con el entusiasmo de quien nunca ha tenido que trabajar para ganar dinero. La típica conversación de cena para ricos, en otras palabras. Fue entonces cuando Eleanor decidió soltar su pequeña bomba de verdad. Se puso de pie, y déjenme decirles, cuando Eleanor se pone de pie en una cena, es como ver a un pavo real desplegar sus plumas. Gracia calculada y dramatismo deliberado. Tomó su copa de vino con el estilo característico de las producciones de Broadway. Y supe en ese momento que lo que viniera después iba a ser un éxito. Tengo un anuncio que hacer, dijo. Su voz resonó por la sala como si se dirigiera a las Naciones Unidas en lugar de a un grupo de familiares, probablemente más interesados en el postre. El murmullo cesó. Los tenedores se detuvieron a mitad de camino hacia las bocas. Incluso los comentarios constantes de la tía Margaret sobre la comida se le apagaron en los labios. La sonrisa de Eleanor podría haber llenado de energía toda la costa este. Era aguda, depredadora y absolutamente triunfante. Ya no quiero tu apellido. He asistido a muchas cenas incómodas.
He escuchado las teorías conspirativas del tío Harold sobre la Reserva Federal, las detalladas descripciones de la prima Patricia sobre sus diversos procedimientos médicos y aquella infame cena de Navidad donde la abuela Alice se emborrachó y les dijo a todos exactamente lo que pensaba sobre sus decisiones de vida. ¿Pero esto? Era entrar en territorio desconocido. El silencio que siguió fue de esos que solo se escuchan en bibliotecas o funerarias. Denso, pesado y cargado con la promesa de un desastre inminente. Prácticamente se podía oír cómo la mente de la gente corría, intentando procesar lo que acababan de oír. ¿Era una broma? ¿Una performance? ¿Un ataque de nervios disfrazado de anuncio de una cena? Pero Eleanor no había terminado. ¡Ay, no! Solo estaba calentando motores. Mi nuevo amante dice que son unos perdedores, continuó. Su voz se hacía más fuerte con cada palabra, alimentándose del silencio de asombro como una especie de vampiro emocional. Y debería tomar el nombre de un hombre de verdad en lugar de estar atada a esto. Señaló la habitación con su copa de vino, abarcando la lámpara de araña, las obras de arte, los siglos de historia familiar que colgaban de las paredes. Este patético legado de mediocridad arrogante. Si antes el silencio era denso, ahora era prácticamente sólido. Podrías haberlo cortado con un cuchillo y servirlo como plato principal. Las exclamaciones resonaron por la sala como olas en un estanque agitado. Algunos primos, los más jóvenes, que aún consideraban que el drama familiar era entretenido en lugar de agotador, soltaron risas nerviosas, de esas que se sueltan cuando no se sabe si se está presenciando una comedia o una tragedia. Y allí, apoyado en la pared como si fuera el dueño del lugar, lo cual, considerando su ego, probablemente creía, estaba Víctor Ale, el nuevo amante de Eleanor y el aparente cerebro detrás de la actuación de esa noche. El tipo parecía salido de una revista de tecnología. Con el pelo impecable, ropa informal, cara y dientes tan blancos que se veían desde la órbita. Su sonrisa era pura presunción, de esas que te hacen querer comprobar si aún llevas la cartera en el bolsillo. Víctor tenía esa arrogancia particular que surge al ganar dinero en tecnología y creer que te hace mejor que quienes heredaron su fortuna, como si el dinero nuevo fuera moralmente superior al dinero viejo, cuando en realidad, al fin y al cabo, solo son números en una cuenta bancaria. Pero allí estaba, prácticamente pavoneándose mientras Eleanor pronunciaba su pequeño discurso, como si estuviera viendo a su protegido en un recital. Toda la sala me miraba fijamente, esperando mi reacción. Algunos parecían compasivos, otros curiosos, y algunos parecían emocionados por ver cómo se desarrollaría esta telenovela. El tío Martín tenía esa mirada que se pone cuando se ve un accidente de coche, horrorizado pero incapaz de apartar la mirada. El primo Robert ya estaba cogiendo su teléfono, probablemente planeando tuitear en directo todo el asunto. Pero esto es lo que pasa con ser humillado públicamente por alguien con quien has compartido cama durante años. Después de que pasa el impacto inicial, lo que te queda es una profunda sensación de alivio. Como cuando por fin te quitas una tirita que te ha estado molestando durante semanas. Sí, duele un segundo, pero sobre todo te alegras de que la anticipación haya terminado. No grité. No discutí. Ni siquiera levanté la voz. En cambio, hice algo que al parecer nadie, ni siquiera Eleanor, esperaba. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, saqué un sobredoblado y un bolígrafo, y los puse tranquilamente sobre la mesa, frente a ella. Bien, dije con voz firme como la de un cirujano. Firme aquí. La expresión de Eleanor no tenía precio. Pura confusión mezclada con una pizca de pánico, como si hubiera esperado fuegos artificiales y en su lugar recibiera un cortés aplauso. Miró a Víctor, quien seguía sonriendo con suficiencia, pero con un poco menos de confianza, probablemente preguntándose si esto era parte de una elaborada contraprestación. ¿Qué es esto?, preguntó Eleanor, pero ya estaba buscando el bolígrafo. Porque eso es lo que pasa con Eleanor. Nunca se resistía a ser el centro de atención, incluso cuando no entendía lo que pasaba. Justo lo que pediste, respondí. Liberada del nombre cruzado. Eleanor miró el documento durante unos 3 segundos, casi el tiempo que solía dedicar a considerar las consecuencias de sus actos, antes de garabatear su firma al pie con una floritura que habría enorgullecido a John Hancock. Se pavoneaba ante Víctor, ante la sala, ante todos menos ante la única persona que realmente importaba, ella misma. En cuanto su pluma dejó el papel, comenzaron los susurros.
Se extendieron por la sala como un reguero de pólvora, de pariente a pariente, cada uno añadiendo su propio comentario. ¿De verdad acaba de hacerlo? ¿Es legal? ¿Qué significa esto para el fideicomiso? Alguien debería llamar a Harold. Pero ya me estaba levantando, ya me alejaba de la mesa, de Eleanor, de todo ese ridículo circo. Tenía lo que necesitaba, y Eleanor tenía justo lo que había pedido. A veces la mejor venganza no es un plato servido frío, sino un plato que la otra persona pide sin leer los ingredientes. Al llegar a la puerta, oí a Eleanor detrás de mí, con la voz alzada por la confusión y los primeros indicios de pánico. ¿Adrián? Adrián, ¿qué acabo de firmar? ¿Qué fue eso? Pero ya me había ido, saliendo al aire nocturno con las manos en los bolsillos y un peso que ni siquiera sabía que llevaba encima finalmente se había quitado de encima. Porque a veces, cuando alguien te dice exactamente quién es, lo más inteligente es creerle. Y Eleanor me acababa de contar todo lo que necesitaba saber. ¿Sabes qué tiene de gracioso la venganza? Todos creen que es intensa, con fuego y azufre, enfrentamientos dramáticos y peleas a gritos que terminan con alguien tirándole una copa a la cara a otro. ¿Pero la mejor venganza? Es fría como un invierno de Wisconsin y el doble de brutal. Es de esos que se guardan en un archivador durante años, esperando el momento justo para recordarle a alguien que las acciones tienen consecuencias. Estaba sentado en mi estudio, con 3 dedos de Macallan 25 calentándose en la mano, viendo cómo el líquido ámbar reflejaba la luz de la chimenea. El whisky cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes, pero esa noche me pareció la sesión de terapia más barata que jamás había comprado. El silencio en la casa era absoluto. Eleanor ya no hablaba por teléfono. Los realities a todo volumen en la sala de estar se acabaron. Se acabaron sus amigos apareciendo sin avisar para beber mi vino y cotillear sobre gente cuyo único delito era tener menos dinero que ellos. Paz y tranquilidad. ¿Quién iba a decir que podía ser tan caro? La carta de la familia Cross estaba en mi escritorio como una vieja amiga que por fin hubiera decidido visitarme. Encuadernado en cuero, grueso como una guía telefónica, y tan emocionante de leer como el código tributario, a menos que supieras qué buscar. La mayoría de la gente lo hojearía y no vería más que jerga legal y una historia familiar polvorienta. ¿Pero yo? Lo vi tal como era. Una obra maestra de planificación a largo plazo disfrazada de documento aburrido. Mi abuelo, Edmund Cross, lo redactó justo después de la Segunda Guerra Mundial, al regresar de Europa con un corazón púrpura, una estrella de bronce y una clara comprensión de lo rápido que puede desaparecer todo lo que se considera permanente. Había visto cómo las fortunas de familias enteras se desvanecían de la noche a la mañana. Linajes ancestrales reducidos a refugiados con solo lo opuesto. Así que, cuando regresó a casa y comenzó a construir el Imperio Cross, desde una pequeña empresa constructora hasta lo que es hoy, se aseguró de que sobreviviera a cualquier estupidez que las generaciones futuras pudieran infligirle. Edmund Cross era el tipo de hombre que planeaba para cualquier contingencia, incluyendo la posibilidad de que algún día algún descendiente con derecho a voto decidiera que el apellido familiar no era suficiente. Lo llamó seguro de linaje, aunque los abogados preferían términos como cláusulas de preservación del patrimonio y protocolos de protección del legado. En realidad, era lo mismo, solo que con más horas facturables. Hojeé las páginas, pasé por los principios fundadores, una cruz que respalda su palabra y su nombre, pasé por las estrategias de inversión, diversificadas lo suficiente como para sobrevivir a otra gran depresión, pasé por los requisitos de donaciones benéficas. Porque Edmund creía que la riqueza sin propósito era simplemente acumular dinero con mejores abogados fiscales. Allí estaba, enterrada en la página 247 como una mina terrestre en un campo de margaritas, la cláusula 19.7, separación voluntaria del nombre. El lenguaje era hermoso en su simplicidad. Sin lagunas legales, sin margen de maniobra, sin, a menos que las circunstancias lo exijan, tonterías que a los abogados modernos les encanta meter en los contratos. Un lenguaje legal claro y preciso que habría enorgullecido a mi abuelo. Cualquier persona que renuncie voluntaria y públicamente al apellido Cross perderá todos los derechos, privilegios y beneficios derivados de dicho apellido, incluyendo, entre otros, la distribución de fideicomisos, el acceso a la propiedad, los derechos de herencia y la participación ceremonial en los asuntos familiares. Pero hay un problema con los documentos legales antiguos, a veces necesitan una pequeña actualización para mantener su relevancia.
El mundo cambia, la gente se vuelve más creativa en su estupidez, y lo que parecía infalible en 1947 podría tener algunas fallas en la armadura para el siglo XXI. Ahí es donde entró Harold Lingworth. Harold había sido el abogado de la familia Cross durante más tiempo que yo, uno de esos tipos que usaban trajes de 3 piezas incluso en verano y podían recitar leyes contractuales como si fueran poesía. Cuando empecé a notarlos, digamos cambios de actitud, de Eleanor hacia el apellido familiar hace unos 3 años, visité a Harold. Nada dramático, solo una conversación informal sobre planificación patrimonial y protección del legado. Hipotéticamente, le dije, acomodándome en el sillón de cuero frente a su escritorio, ¿qué pasaría si alguien decidiera que ya no quería ser un Cross? Harold me miró por encima de sus gafas de leer con la expresión de quien ha visto todo tipo de dramas familiares imaginables. Hipotéticamente, lo perderían todo. La cláusula original es inamovible. ¿Pero y si intentaran impugnarla? ¿Y si alegaran que los habían coaccionado? ¿O que no entendían lo que firmaban? Fue entonces cuando Harold sonrió. No es su típica sonrisa de abogado cortés, sino la de un maestro de ajedrez al ver venir el jaque mate en 3 movimientos. Por eso lo actualizamos, señor Cross. ¿Recuerda? Añadimos el requisito de declaración pública y los protocolos de verificación de testigos. Si alguien renuncia voluntariamente a su nombre ante varios testigos, no hay posibilidad de alegar coacción. Si lo hace públicamente, no hay posibilidad de alegar malentendido. ¿Y si firmó la documentación? Se encogió de hombros. Bueno, eso es lo que llamamos un hat-trick en el ámbito legal. Pensé que estaba siendo paranoico en ese momento. Eleanor acababa de empezar a hacer esos pequeños comentarios sobre lo estirada y anticuada que era la familia Cross, lo limitada que se sentía por la tradición y las expectativas. Me dije a mí misma que era solo una etapa, de esas que pasan cuando uno llega a los 30 y empieza a cuestionarlo todo. Pero luego los comentarios se volvieron más agudos, más frecuentes. Empezó a olvidarse de ponerse el anillo de bodas, a presentarse por su apellido de soltera en eventos sociales, a hablar de cómo quería encontrar su propia identidad más allá de ser la señora Cross. La escritura no estaba solo en la pared. Estaba en letras de neón con flechas parpadeantes. Así que le pedí a Harold que modernizara la cláusula 19.7 para que fuera a prueba de balas contra los desafíos que un hábil abogado de divorcios podría presentarle. Pasamos meses elaborando el lenguaje perfecto, consultando con especialistas en sucesiones y derecho de familia, asegurándonos de que cada posible vacío legal quedara sellado con la máxima precisión. La cláusula actualizada fue una maravilla. ¿Declaración pública? ¿Listo? Eleanor hizo su anuncio frente a 2 docenas de familiares y la cámara del celular de Víctor. ¿Verificación de testigos? ¿Listo? La mitad del registro social de Filadelfia había estado sentado a esa mesa. ¿Documentación escrita? ¿Listo? Su firma aún se secaba en el papel del piso de arriba. ¿Acción voluntaria? Comprobado. Nadie le había puesto una pistola en la cabeza ni la había obligado a ponerse de pie y destrozar el apellido familiar delante de Dios y de todos. Pero la verdadera genialidad de la cláusula no residía en lo que decía. Estaba en lo que no decía. La mayoría de la gente, cuando piensa en perder el acceso al dinero familiar, imagina situaciones dramáticas. Que los excluyan del testamento, pierdan su fondo fiduciario, les cancelen las tarjetas de crédito. Consecuencias básicas y obvias que cualquier abogado decente podría prever a kilómetros de distancia. Lo que no piensan son las pequeñas cosas que hacen la vida cómoda cuando formas parte de una familia adinerada. El servicio de conserjería que gestiona tus preparativos de viaje. La fundación familiar que cubre tus primas de seguro médico. La empresa de administración de propiedades que mantiene tu auto, gestiona tu seguro y se encarga de todas esas tediosas responsabilidades adultas por las que los ricos pagan a otros para que se preocupen. No piensan en el acceso social, las membresías en clubes, los puestos en juntas directivas de organizaciones benéficas ni en las invitaciones a eventos donde se concretan los verdaderos negocios. No consideran las redes profesionales, los contactos familiares que abren puertas, allanan caminos y, en general, facilitan la vida a quienes tienen el apellido correcto. Y, definitivamente, no piensan en los detalles ceremoniales.
Las tumbas en el mausoleo familiar, los retratos en la galería familiar, la pequeña placa de bronce que reserva tu lugar en la mesa familiar para las festividades y celebraciones importantes. Todo estaba ligado a una cosa sencilla, el nombre. Intenté explicárselo a Eleanor una vez, hace unos 2 años, cuando estaba pasando por una de esas fases de soy más que una esposa enfadada. Habíamos estado en una gala benéfica y se quejaba de que la gente solo le hablaba por mi apellido, de que quería que la reconocieran por quién era como persona. ¿Sabes cómo se llama realmente? Dije que es infraestructura, como la plomería o la electricidad. No te das cuenta cuando funciona, pero sí cuando no. Puso los ojos en blanco y me llamó dramático. Es solo un nombre, Adrián. No es que realmente sirva para nada. Y ahí mismo, supe que ella nunca había entendido realmente en qué se había metido al casarse. Ella pensaba que el nombre de la cruz era como un bolso de diseñador, algo llamativo para lucir en fiestas, pero en el fondo solo para decorar. No tenía ni idea de que era más bien como los cimientos de un edificio, invisible la mayor parte del tiempo, pero que sostenía todo lo demás. Durante años, la había visto distanciarse poco a poco de esos cimientos. Los pequeños desaires, los despidos casuales, las veces que olvidaba mencionar que era una molestia al conocer gente nueva. Cada incidente era lo suficientemente pequeño como para ignorarlo por sí solo, pero juntos pintaban una imagen bastante clara de alguien que nunca quiso formar parte de la familia. Y, sinceramente, eso estaba bien. La familia Cross había sobrevivido a guerras, depresiones, caídas de la bolsa y a 3 generaciones de parientes que se creían más listos que el sistema. Habíamos sobrevivido a magnates ladrones, escándalos políticos y esa vergonzosa década de los 70 en la que el tío Theodore decidió que iba a ser una estrella del rock. Sin duda, sobreviviríamos a la pequeña rebelión de Eleanor. Lo que no esperaba era que me lo pusiera tan fácil. Cuando se levantó en la mesa esta noche y renunció públicamente al nombre, básicamente me dio una solución envuelta en papel de regalo para un problema que me había preocupado durante años. Nada de divorcios complicados, ni batallas por la custodia de los bienes, ni largas batallas judiciales sobre quién tenía derecho a qué. Solo una separación legal y limpia que ella misma había iniciado, delante de testigos, con plena conciencia de lo que hacía. Bueno, quizá no con plena conciencia. Eleanor nunca había sido muy detallista. Tomé otro sorbo de Macallan y sentí su calor en la garganta. Mañana, Harold empezaría el papeleo para activar oficialmente la cláusula 19.7. La oficina familiar empezaría a actualizar sus sistemas, eliminando el acceso de Eleanor a las cuentas de propiedades y servicios. La fundación eliminaría su nombre de la lista de beneficiarios aprobados. La empresa de administración de propiedades cambiaría las cerraduras de las casas que nunca se había molestado en apreciar. No ocurriría de golpe. Sería demasiado obvio, demasiado dramático. En cambio, sería gradual, como ver una avalancha a cámara lenta. Primero las cosas pequeñas, luego las grandes. Hasta que Eleanor despertó un día y se dio cuenta de que todo lo que había dado por sentado había desaparecido silenciosamente. Pero ese era el problema del día siguiente. Esta noche era para disfrutar del silencio, del whisky y de la profunda satisfacción de ver a alguien conseguir justo lo que pidió. ¿Sabes qué tiene de bonito una maquinaria bien engrasada? No necesitas que te quedes ahí aplaudiéndola. Simplemente funciona. Y el aparato legal de la familia Cross era una maravilla, un reloj suizo hecho de contratos y cláusulas que llevaba 3 generaciones funcionando a la perfección. Solo faltaba que alguien le diera cuerda, y Eleanor lo hizo ella misma al firmar el documento con la misma delicadeza con la que se elige una serie de Netflix. Estaba en mi oficina en Cross Industries, fingiendo revisar los informes trimestrales mientras disfrutaba de esa profunda y satisfactoria anticipación que se siente cuando sabes que algo espectacular está a punto de suceder y eres el único que lo ve venir. Es como ver a alguien caminar hacia una cáscara de plátano a cámara lenta. Quieres advertirle, pero también quieres ver si realmente va a ser tan inconsciente. Mi asistente, Janet, abrió el teléfono sobre las 10:30. El señor Cross, Harold Linwood, también está conectado. Parece agitado. Janet llevaba 15 años en Cross Industries, lo que significaba que había desarrollado esa habilidad que tienen los buenos asistentes, la capacidad de comunicar mucho con una sola palabra. Cuando Janet dijo que Harold parecía agitado,
Lo que quería decir era que nuestro normalmente imperturbable abogado de familia probablemente estaba en un punto intermedio entre un pánico leve y un colapso nervioso. Pásalo, dije, recostándome en mi silla. Esto iba a ser bueno. La voz de Harold salió por el altavoz con esa histeria apenas controlada que suelen tener los controladores aéreos en situaciones de emergencia. ¿Adrián? Adrián, ¿tenemos un problema? ¿De verdad?, pregunté, inyectando la suficiente curiosidad inocente en mi voz como para que probablemente le subiera la presión arterial a Harold otros 10 puntos. ¿Qué clase de situación? De esas en las que tu exesposa me colgó después de que intentara explicarle que firmó anoche. La respiración de Harold se oía a través del teléfono, rápida y superficial, como si hubiera estado corriendo una maratón. Adrián, por favor, dime que entendió que era ese documento. Ella entendió que quería rechazar el nombre de la cruz. Respondí con calma. Le di exactamente lo que pidió. Hubo una larga pausa, de esas que en el ámbito legal suelen preceder a muy buenas o muy malas noticias. En este caso, estaba bastante seguro de que eran ambas, según la perspectiva. Adrián, dijo Harold finalmente, bajando la voz al tono que usan los abogados cuando están a punto de explicar por qué tu brillante idea te va a llevar a una prisión federal. ¿Tienes idea de lo que has hecho? He cumplido los deseos claramente expresados de mi esposa, dije. Quería liberarse del apellido Cross. Lo consiguió. Ella obtuvo más que libertad, dijo Harold, y podía oír el crujido de papeles de fondo. Harold siempre hacía crujir papeles cuando estaba nervioso. Era como un tic-tac legal. Obtuvo una indemnización completa, una separación total, una desconexión absoluta de todo, y me refiero a todo, lo relacionado con la familia Cross. Esperé, dejando que Harold llegara a su punto. Algo que había aprendido de años de tratar con abogados es que necesitan construir sus argumentos como si estuvieran construyendo una catedral, piedra a piedra, con muchas pausas dramáticas para lograr un efecto. Los sistemas automatizados se activaron esta mañana, continuó Harold. Todos. Simultáneamente. Es como ver caer fichas de dominó, Adrián. El acceso a sus cuentas, los derechos de propiedad, la cobertura de seguros, las carteras de inversión, las distribuciones de fideicomisos, todo lo relacionado con su estatus como Eleanor Cross simplemente se detuvo. ¿Cómo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Completamente, dijo Harold, alzando la voz de nuevo. Le cancelaron las tarjetas de crédito. Le cancelaron el seguro médico. Se le revocó el acceso a las cuentas familiares. ¿El fideicomiso que cubría sus gastos personales? ¿Congelado? ¿Los dividendos de acciones que iban a su cuenta personal? ¿Redireccionados al fondo familiar? ¿Los códigos de acceso a la propiedad? Cambiados. Incluso su membresía en la junta de la Fundación Cross fue revocada automáticamente. Tenía que admitir que el sistema del abuelo Edmund era aún más completo de lo que recordaba. El anciano realmente había pensado en todo. Y eso es solo el aspecto financiero, continuó Harold, que ya estaba en su mejor momento. Ella perdió el acceso a la red de atención médica familiar, que incluye a algunos de los mejores especialistas del país. ¿Las cuentas de viaje que cubrían sus vacaciones? Desaparecieron. ¿Las asignaciones para el personal doméstico? Canceladas. ¿La fundación benéfica que financiaba sus diversos proyectos? Cortada. Incluso su plaza de aparcamiento en el club de campo ya no es válida, técnicamente, porque estaba registrada bajo la membresía de la familia Cross. Suena completo, observé. Completo, la voz de Harold se quebró ligeramente. Adrián, ya ni siquiera puede entrar al mausoleo familiar. El derecho de entierro está ligado al nombre. Si muere mañana, tendrá que buscar otro lugar donde enterrarla. No pude evitarlo, me reí. Harold, no creo que Eleanor esté planeando morir pronto. Ese no es el punto. Harold prácticamente gritó, lo cual era el equivalente emocional de Janet haciendo volteretas. Harold nunca levantó la voz. La cuestión es que ella lo cedió todo. Literalmente todo. Y no tenía ni idea de lo que hacía. Tenía plena idea de lo que hacía. La corregí. Quería humillarme públicamente y rechazar el nombre de la cruz. Misión cumplida.
Pero ella no entendía las consecuencias. Ese no es mi problema, Harold. Es su problema. Hubo otra pausa, esta vez más larga. Casi podía oír la mente legal de Harold repasando posibilidades, buscando lagunas legales, cláusulas de escape, cualquier cosa que pudiera deshacer lo que Eleanor se había hecho a sí misma. Adrián. Dijo finalmente, con voz más suave, más cuidadosa, me llamó esta mañana. A las 6 a.m. Estaba frenética, no alcanza para describirlo. Intentó usar su tarjeta de crédito para comprar un café, pero fue rechazada. Luego intentó acceder a su banca en línea, pero no pudo. Luego intentó llamar al contador de la familia y le dijeron que le habían revocado el acceso. Parece que tuvo una mañana difícil. Pensó que era un error, continuó Harold. Algún tipo de fallo técnico o error informático. De hecho, se rió cuando empecé a explicarle lo que había pasado. Le pareció gracioso. ¿Y ahora? Ahora está sentada en su coche frente al edificio de apartamentos de Victorale. Me llama cada 15 minutos exigiendo que arregle esto. Sigue diciendo que no pretendía que fuera real. Que se suponía que era simbólico. Que nunca tuvo la intención de renunciar a nada. Me recosté en la silla, saboreando el momento. Esto era mejor de lo que esperaba. Eleanor no solo había subestimado las consecuencias. No se había dado cuenta de que habría consecuencias. ¿Qué le dijiste exactamente, Harold? La verdad, dijo Harold con tristeza. Que ella activó voluntariamente la cláusula 19.7 de la Carta de la Familia Cross. Que su firma constituía una renuncia legal a todos los derechos, privilegios y beneficios asociados con el apellido Cross. Que el documento que firmó no era simbólico ni ceremonial. Era un instrumento legal vinculante que cortaba de forma inmediata y permanente su vínculo con el patrimonio de la familia Cross. ¿Y cómo respondió? Me colgó. 2 veces. La tercera vez que me devolvió la llamada, estaba llorando. Ella seguía diciendo que no sabía. Que no sabía. Que no sabía, una y otra vez. Pero ella sí lo sabía, dije en voz baja. Sabía exactamente lo que hacía. Estaba eligiendo a Victorale antes que a mí. Estaba eligiendo su nueva vida en lugar de la anterior. Estaba optando por rechazar el nombre cruzado porque creía que la impedía alcanzar su verdadero potencial. Adrián, ella es tu esposa. Era mi esposa. Lo dejó muy claro anoche. Esto la va a destruir, dijo Harold. Y por primera vez, su voz transmitía algo más que preocupación legal. Sonaba casi a compasión. No. Corregí. Esto la revelará. Hay una diferencia. Harold guardó silencio un momento, probablemente reflexionando sobre las implicaciones éticas de lo que había ayudado a facilitar. Harold era un buen abogado, lo que significaba que entendía que la ley no siempre era justa, pero siempre precisa. Eleanor había firmado un documento legal, y los documentos legales tienen consecuencias legales. Fue lamentable que no se hubiera molestado en comprender esas consecuencias antes de firmar. Pero no fue culpa de Harold, y desde luego que no fue mía. ¿Quiere impugnarlo?, dijo Harold finalmente. Habla de fraude, coerción, presión emocional. Cree que puede alegar que no estaba en sus cabales cuando firmó. ¿Estaba borracha? No. ¿Bajo la influencia de alguna sustancia controlada? Nadie la ha observado. ¿Sufre de algún trastorno mental diagnosticado que pueda afectar su juicio? No. ¿Está siendo amenazada o coaccionada de alguna manera? No. En todo caso, parecía ansiosa por firmar. Entonces estaba en su sano juicio, Harold. Simplemente estaba en la relación equivocada. Podía oír a Harold suspirar, el suspiro profundo y exhausto de un hombre que había pasado su carrera limpiando los desastres de los demás y se estaba haciendo demasiado viejo para este tipo de drama en particular. Adrián, dijo, tengo que preguntar. ¿Lo planeaste? Lo planeé, corregí. Hay una diferencia. No obligué a Eleanor a elegir a Victorale. No la obligué a humillar públicamente nuestro matrimonio. No la obligué a rechazar el nombre cruzado.
Solo me aseguré de que, si alguna vez decidía hacer esas cosas, sufriera todas las consecuencias de sus decisiones. Y esas consecuencias son la realidad. Dije simplemente. Por primera vez en su vida adulta, Eleanor descubrirá quién es realmente cuando no sea la señora Cross. Descubrirá cuál es su verdadero valor de mercado sin el respaldo de su apellido. Aprenderá lo que es vivir sin la red de seguridad que ha dado por sentado durante años. Podría quedarse sin nada. Podría tener justo lo que vale por sus propios méritos. Lo corregí. Lo cual podría no ser nada. Pero eso es entre ella y el universo. Harold volvió a guardar silencio, probablemente repasando precedentes legales y jurisprudencia, buscando cualquier argumento que pudiera ayudar a Eleanor a deshacer lo que había hecho. Pero yo ya sabía que no encontraría nada. El abuelo Edmund había sido minucioso, y el propio Harold había actualizado la cláusula para cerrar cualquier posible laguna. ¿Qué le digo cuando me llame?, preguntó Harold. Dile la verdad. Dije. Dile que las acciones tienen consecuencias. Dile que los documentos legales son documentos legales. Dile que cuando alguien pide exactamente lo que quiere, a veces obtiene justo lo que merece. Y si sigue insistiendo, si intenta convertir esto en una batalla legal, perderá. Lo dije simplemente. Y perderá muy cara. Porque ahora tendrá que pagar a sus propios abogados. Colgué el teléfono y volví a mis informes trimestrales. Pero no podía concentrarme. Porque en algún lugar del otro lado de la ciudad, Eleanor estaba sentada en su coche, probablemente mirando su teléfono, probablemente llorando, probablemente empezando a comprender por primera vez en su vida que las decisiones tienen un precio y que las facturas eventualmente vencen. Y por primera vez en años, sentí algo que casi había olvidado que existía. Paz. ¿Sabes que es fascinante de ver cómo un sistema complejo funciona exactamente como fue diseñado? Es como ver a un maestro de cocina preparar un soufflé. Todo parece caótico y aleatorio hasta que, de repente, todo encaja en una armonía perfecta e inevitable. Solo que en este caso, en lugar de huevos con crema, trabajábamos con documentos legales y consecuencias sociales. Y en lugar de un postre delicioso, Eleanor estaba recibiendo una clase magistral de causa y efecto. Pasé los siguientes días haciendo lo que mejor sé hacer, absolutamente nada. Bueno, no exactamente nada. Iba a trabajar, asistía a reuniones, revisaba contratos, tomaba decisiones sobre asuntos importantes para quienes no estaban descubriendo que toda su vida se había construido sobre los cimientos de otra persona. Pero en cuanto a la situación de Eleanor, estaba practicando el fino arte de la inacción estratégica. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es no hacer absolutamente nada y dejar que el universo se encargue del trabajo pesado. La belleza del sistema del abuelo Edmund no residía solo en su exhaustividad. También en su automatización. Una vez que Eleanor activó la cláusula 19.7, todo empezó a funcionar como un reloj suizo al que se le había dado cuerda y se había soltado. No tuve que hacer llamadas, enviar correos electrónicos ni dar instrucciones a nadie. El sistema simplemente empezó a actualizarse, trabajando metódicamente con décadas de privilegios y derechos de acceso interconectados, eliminando quirúrgicamente a Eleanor de todos ellos. Empezó pequeño, casi imperceptiblemente. El tipo de cambios que la mayoría de la gente ni siquiera notaría a menos que prestara mucha atención. Sus tarjetas de crédito de empresa, las que usaba para esas pequeñas compras que, por alguna razón, siempre terminaban costando más que un coche pequeño, dejaron de funcionar sin hacer mucho ruido. Su acceso al portal de banca privada familiar, donde podía transferir fondos entre cuentas como si jugara al Monopoly, simplemente desapareció de la noche a la mañana. Los depósitos automáticos que fluían a su cuenta personal cada mes como un reloj, se redirigieron al fondo familiar con la eficiencia de un ordenador bien programado. Pero lo realmente interesante no eran las finanzas. Esas fueron solo las consecuencias obvias y superficiales. La verdadera maestría residió en cómo la infraestructura social empezó a desmoronarse. Porque la familia Cross no solo era adinerada, sino que también estábamos conectados. Y resultó que todas esas conexiones estaban ligadas al nombre que Eleanor acababa de descartar como si fuera el periódico de ayer. Me enteré de la cascada por Janet, quien tenía un talento extraordinario para recopilar información sin que pareciera que la estaba recopilando. Mencionaba las cosas con naturalidad, como si estuviera comentando el tiempo.
Ah, por cierto, Eleanor intentó reservar en Le Bernardin ayer y le dijeron que ya tenían todo reservado para los próximos 6 meses. Pausa. Lo curioso es que llamé una hora después y tenían una mesa disponible para esta noche. Le Bernardin era uno de esos restaurantes que existían en un universo paralelo donde las reglas habituales no se aplicaban. No se trataba simplemente de llamar y reservar. Tenías relaciones, una historia, conexiones que se remontaban a años atrás. La familia Cross había cenado allí desde antes de que se pusiera de moda preocuparse por las estrellas Michelin. Pero resultó que esas relaciones eran con la familia Cross, no con Eleanor personalmente. El patrón se repetía en todas partes. El spa donde Eleanor recibía sus tratamientos semanales de repente tenía lista de espera. Las boutiques donde había sido clienta VIP, misteriosamente, no podían atender sus citas habituales. Los comités benéficos donde había ocupado puestos influyentes le sugerían amablemente que tal vez debería tomar distancia y centrarse en su transición personal. No fue malicioso, al menos no conscientemente. Estas personas no estaban conspirando para destruir a Eleanor. Simplemente respondían a señales sutiles pero inequívocas de que Eleanor ya no operaba bajo la protección de la familia Cross. Y en su mundo, eso significaba que ya no operaba bajo ninguna protección. Lo más delicioso fue ver cómo reaccionaba el círculo social de la familia. Eran personas que conocían a Eleanor desde hacía años, que habían asistido a sus cenas, que la habían incluido en sus conversaciones y planes. Pero ahora, sin el apellido Cross como base de su jerarquía, empezaba a desviarse. Su prima Julia fue la primera en darse cuenta, o al menos, la primera en comentarlo públicamente. Julia siempre había sido la coordinadora social no oficial de la familia, la que controlaba quién hacía qué con quién y se aseguraba de que todos estuvieran bien conectados. Tenía un talento para la observación que la habría convertido en una excelente detective si no hubiera nacido con suficiente dinero como para hacer innecesaria la investigación. ¿Has visto a Eleanor últimamente?, me preguntó Julia en la reunión mensual de la junta familiar. Intentaba sonar informal, pero a Julia nunca se le había dado especialmente bien la informalidad. Lo casual no era lo suyo. Últimamente no. Respondí, lo cual era técnicamente cierto. Había visto a Eleanor de lejos varias veces, sentada en su coche frente al edificio de Víctor, haciendo cola en una cafetería que definitivamente no era la suya, con aspecto cada vez más frenético mientras intentaba comprender por qué su mundo se había vuelto tan complicado de repente. Pero no la había visto de cerca, y desde luego no había hablado con ella. Es solo que se perdió la reunión del comité de gala de la fundación, continuó Julia, y la sesión de planificación de la subasta benéfica de invierno. Y Margaret dijo que había llamado al club de campo para pedir clases de tenis y que le dijeron que tendría que volver a solicitar la membresía. Martin Royce, quien dirigía la fundación benéfica de la familia y tenía una memoria enciclopédica para los detalles que lo hacía invaluable en las conversaciones familiares, levantó la vista de sus notas. Este era el momento que había estado esperando. No porque quisiera humillar a Eleanor públicamente, sino porque quería que la familia comprendiera exactamente qué había sucedido y por qué. La familia Cross había sobrevivido durante 3 generaciones porque teníamos claros nuestros límites, nuestras expectativas y nuestras consecuencias. Eleanor había puesto a prueba esos límites, y ahora todos iban a ver qué pasaba cuando se desvanecieran. Eleanor renunció voluntariamente al apellido Cross. Le expliqué con calma. Firmó un documento formal rechazando cualquier asociación con la familia. El sistema respondió en consecuencia. La sala quedó en silencio, como suele ocurrir en las reuniones familiares cuando alguien acaba de decir algo que lo cambia todo. No un silencio de sorpresa. Todas estas personas habían estado en la cena. Todos habían presenciado la pequeña actuación de Eleanor. Pero la comprensión permaneció en silencio. El tipo de silencio que se produce cuando las piezas del rompecabezas se encajan de repente. ¿Quieres decir que de verdad está inconsciente?, preguntó Martín. Completamente inconsciente. Está tan fuera de sí como quería. Respondí. Julia me miraba con esa expresión que se pone cuando uno se da cuenta de que ha estado viendo una partida de ajedrez y de repente comprende que lo que creía que era una jugada aleatoria era en realidad un jaque mate 6 movimientos antes. Adrián, ¿tienes idea de lo que esto significa para ella? Tengo una idea perfecta de lo que significa para ella, dije. La pregunta es si ella tiene alguna idea de lo que significa para ella.
Durante los días siguientes, los informes siguieron llegando. El entrenador personal de Eleanor, que había estado cobrando sus honorarios directamente a la cuenta de bienestar familiar, le informó amablemente que, de ahora en adelante, tendría que configurar su propio método de pago. El servicio de transporte que había usado durante años, el que sabía dónde tener su agua con gas favorita y siempre tomaba la ruta panorámica cuando ella tenía ganas de charlar, de repente le exigió tener una tarjeta de crédito registrada y el pago por adelantado. La consulta de su dermatólogo la llamó para informarle que su membresía anual en su programa VIP había vencido y que debía renovarla al precio completo si quería continuar con sus tratamientos. El comerciante de arte que la había estado ayudando a construir su colección, en su mayoría piezas carísimas que compraba porque combinaban con sus bolsos, mencionó que tenía problemas para comunicarse con su banco para procesar su última compra. Cada incidente individual era pequeño, manejable, el tipo de cosas que normalmente se habrían solucionado con una llamada telefónica o una transferencia rápida desde una de las cuentas familiares. Pero en conjunto, crearon una cascada de inconvenientes, vergüenza y una creciente conciencia de que la vida que Eleanor había estado viviendo no era en realidad la suya. Era la vida de la familia Cross, y ella la había estado viviendo con tiempo prestado. El incidente más revelador ocurrió cuando intentó acudir a su cita habitual en la clínica privada de la familia. La familia Cross tenía relación con algunos de los mejores médicos de la ciudad, el tipo de atención médica de conserjería que el dinero no podía comprar porque en realidad no estaba a la venta, era para la familia. Pero cuando Eleanor llamó para programar su chequeo de rutina, le informaron amablemente que debía registrarse como paciente nueva y proporcionar la información de su seguro médico. ¿Información del seguro? Al parecer, había preguntado, según Harold, quien había respondido otra llamada frenética. ¿Qué información del seguro? Fue entonces cuando descubrió que su cobertura médica provenía de la póliza colectiva de la familia Cross, y que esa póliza cubría a los miembros de la familia. Como técnicamente ya no era familiar, técnicamente ya no tenía cobertura. Tendría que buscar su propio seguro, presentar sus propias reclamaciones y pagar sus propios deducibles como cualquier persona normal. La llamada a Harold tras este descubrimiento fue, según su propia descripción, memorable. Al parecer, Eleanor había pasado 20 minutos explicando, cada vez más histéricamente, que no había tenido intención de renunciar a su seguro médico al rechazar el apellido Cross. Creía que estaba haciendo una declaración de independencia y autenticidad, no de inscribirse en la pesadilla de la burocracia sanitaria estadounidense. ¿Qué se supone que debo hacer?, le preguntó a Harold. No puedo simplemente no tener seguro médico. Podrías conseguir un trabajo, me había sugerido Harold, en lo que me pareció un momento de hermosa claridad. La mayoría de los trabajos ofrecen seguro médico. Al parecer, a Eleanor no le había resultado útil esta sugerencia, pero la verdadera joya fue ver cómo su presencia en redes sociales comenzaba a cambiar. Eleanor siempre había sido de esas personas que usaban Instagram como su departamento de relaciones públicas personal, creando cuidadosamente una imagen de lujo sin esfuerzo y abundancia con buen gusto. Sus publicaciones eran un compendio de momentos destacados de días de spa, salidas de compras, galas benéficas y destinos vacacionales con los que la mayoría solo podía soñar. De repente, las publicaciones se volvieron menos frecuentes, menos pulidas, menos evidentemente caras. En lugar de fotos de sus lugares de lujo habituales, publicaba desde cadenas de restaurantes y centros comerciales. En lugar de ropa de diseñador, vestía cosas que sospechosamente parecían provenir de tiendas reales donde compraba gente normal. Sus pies de foto, siempre cuidadosamente elaborados para proyectar confianza y sofisticación, se volvieron cada vez más defensivos y erráticos. La sección de comentarios contó la verdad. Quienes habían estado dándole me gusta y elogiando sus publicaciones durante años, de repente guardaron silencio. El ecosistema de redes sociales que había alimentado su ego y validado su estilo de vida funcionaba con los mismos principios que todo lo demás. Respondía a señales de estatus, acceso y relevancia. Y todas esas señales contaban la misma historia. Eleanor ya no era la señora Cross. Era simplemente Eleanor, quienquiera que fuera. Y el mundo respondía en consecuencia. ¿Sabes qué es lo bonito de ver a alguien celebrar antes de tiempo? Es como ver a alguien bailar un baile de la victoria en lo que cree que es tierra firme, sin darse cuenta de que en realidad está parado sobre una trampilla. Víctor Ale estaba haciendo el baile de la victoria más elaborado que jamás había visto, con coreografía para redes sociales y una banda sonora de autocomplacencia que fue música para mis oídos.
Había tomado el rechazo público de Eleanor al apellido Cross y lo había convertido en su momento de marca personal. Porque claro que sí. Víctor era justo el tipo de persona que convertiría el drama familiar ajeno en contenido para su perfil de LinkedIn. Había estado observando su presencia en redes sociales con la fascinación que suelen tener los documentales de naturaleza sobre depredadores. Horror y admiración a partes iguales por la audacia pura y sin filtros de todo aquello. Su Instagram se había convertido en un santuario para lo que aparentemente consideraba su mayor conquista. Allí estaba Eleanor, envuelta en él como un accesorio humano, ambos sonriendo con esa clase de felicidad agresiva que gritaba, «Mira cuánto mejores somos que todos los demás». Los pies de foto eran obras maestras de arrogancia apenas disimulada, envueltas en el lenguaje del amor auténtico y el crecimiento personal. El amor verdadero significa elegir a la persona, no el nombre. Lean una publicación con una foto de ellos en un restaurante de moda que probablemente cobraba $40 por una tostada de aguacate. Cuando encuentras a alguien lo suficientemente valiente como para dejarlo todo por una conexión auténtica, sabes que has encontrado algo especial. Etiqueta amor auténtico, etiqueta reconocimiento real, etiqueta nuevos comienzos. Tenía que reconocer a Víctor. Entendió a su público. La publicación recibió cientos de me gusta y comentarios de personas que devoraron este tipo de romance performativo como si fuera chocolate gourmet. Muy inspirador. El amor verdadero lo puede todo. Ustedes son el sueño de una relación. Todo esto fue como ver una clase magistral sobre cómo manipular a quienes confundían los pies de foto de Instagram con verdadera sabiduría. Pero la verdadera obra maestra fue el vídeo que publicó apenas 2 días después del anuncio de la cena de Eleanor. Era uno de esos vídeos informales y profesionales que el amor de Tess Bro grabó en lo que obviamente era su caro apartamento, con libros cuidadosamente ordenados y carteles motivacionales de fondo, él con una sudadera con capucha que probablemente costaba más que el alquiler de la mayoría. Quiero hablar de valentía, empezó Víctor, mirando directamente a la cámara con esa intensa sinceridad que habría impresionado si no hubiera sido tan ensayada. Sobre lo que significa elegir el amor por encima de un legado, la autenticidad por encima de las expectativas, la conexión real por encima de los privilegios heredados. Habló durante 7 minutos, sobre cómo la decisión de Eleanor de rechazar el apellido cruzado fue el acto de autodeterminación más valiente que jamás había presenciado. Habló sobre liberarse de dinámicas familiares tóxicas, elegir tu propio camino y no dejar que el dinero ajeno defina tu valor. Todo estaba repleto de ese tipo de disparates pseudofilosóficos que a quienes leen demasiados libros de autoayuda y se creen iluminados les encanta consumir. Eleanor no me eligió solo a mí, dijo Víctor, mirando a la cámara como si estuviera pronunciando el discurso de Gettysburg. Se eligió a sí misma. Ella eligió la libertad. Eligió ser la autora de su propia historia en lugar de ser solo un personaje del legado de alguien más. La sección de comentarios fue un festín de gente que elogiaba la sabiduría de Víctor y la valentía de Eleanor. Al parecer, humillar públicamente a tu marido en una cena familiar se consideraba ahora una forma de empoderamiento feminista. ¿Quién lo diría? Pero mi parte favorita, la que me hizo reír a carcajadas en la oficina, fue cuando Víctor empezó a dar pistas sobre su futuro juntos. Grandes anuncios próximamente, adelantó en una publicación. Cuando lo sabes, lo sabes. Hay cosas que vale la pena hacer oficiales. Etiqueta mantente atento, etiqueta nuevo capítulo, etiqueta real reconoce a Ezreal. El tipo en realidad planeaba proponerle matrimonio. No solo había convencido a Eleanor de arruinar su matrimonio y renunciar a su estilo de vida, sino que se preparaba para hacerlo permanente. Era como ver a alguien no solo pisar una mina terrestre, sino también bailar claqué para asegurarse de que se activara por completo. Lo que lo hizo aún más atractivo fue ver a Eleanor sumergirse en la narrativa. Retuiteaba las publicaciones de Víctor, compartía sus vídeos y añadía sus propios comentarios sobre cómo encontrar su yo auténtico y descubrir cómo es el amor verdadero. Trataba su relación como una campaña en redes sociales, con hashtags y mensajes de marca. Nunca me sentí tan yo misma como ahora, publicó, junto con una foto de ellos en lo que parecía un mercado de agricultores, ambos sosteniendo verduras orgánicas como si fueran trofeos. Cuando dejas de vivir la versión de otra persona de tu vida y empiezas a vivir tu propia verdad, todo se vuelve posible. Agradecida por este hombre que me vio como realmente soy, no solo por mi nombre. La ironía era tan grande que podría haberla cortado con un cuchillo y servido en una cena.
Eleanor publicaba sobre la autenticidad y ser vista como realmente era, mientras que, aparentemente, ignoraba por completo que, sin el apellido cruzado, era alguien que no podía permitirse comprar verduras orgánicas en un mercado agrícola sin antes revisar su saldo bancario. Pero Víctor se lo tragaba. Estaba reeditando su contenido, añadiendo sus propios comentarios, construyendo su relación en una narrativa sobre el triunfo ante la adversidad y el amor que todo lo vence. Estaba convirtiendo el drama familiar de Eleanor en su historia de origen, posicionándose como el héroe que rescató a la princesa de la torre del privilegio heredado. Observa a dos personas elegir el amor por encima de todo. Subtituló un vídeo de ellos caminando de la mano por un parque, con una cámara tan cuidadosamente orquestada que parecía un anuncio de anillos de compromiso. Cuando la sociedad te dice que te quedes en tu carril, a veces lo más radical es cambiar de carril por completo. Lo mejor fue que Víctor parecía creerse de verdad su propia historia. No solo actuaba para su público. Actuaba para sí mismo, convenciéndose de que era una especie de revolucionario romántico que había liberado a Eleanor de la opresiva carga de la riqueza y los privilegios. De alguna manera, el tipo se había convencido de que salir con una mujer que acababa de renunciar voluntariamente a la riqueza generacional era, en realidad, una estrategia inteligente. Mientras tanto, estaba sentado en mi oficina, observando todo el proceso y armando un expediente en silencio. No porque estuviera planeando una venganza elaborada, no soy tan mezquino. Bueno, vale, sí que soy así de mezquino, pero también soy práctico. Lo documentaba todo porque la celebración de Víctor en redes sociales era la prueba más perfecta e inequívoca de renuncia voluntaria que cualquiera podría haber pedido. Cada publicación, cada vídeo, cada pie de foto cuidadosamente elaborado era prueba de que Eleanor no había sido coaccionada, manipulada ni obligada a rechazar el nombre cruzado. Lo había hecho de buena gana, con entusiasmo, públicamente, y con el apoyo y aliento de su nuevo novio, quien lo consideraba la mayor victoria de su carrera. A Harold le iba a encantar esto. Si Eleanor alguna vez intentara refutar lo que había firmado, si alguna vez alegara que la habían presionado o que no entendía lo que hacía, tendríamos cientos de pruebas en redes sociales que demostrarían que no solo entendía exactamente lo que hacía, sino que estaba orgullosa de ello. Lo había estado celebrando. Había estado construyendo toda su nueva identidad en torno a eso. Víctor básicamente estaba creando un registro digital que demostraba que Eleanor había rechazado el nombre cruzado voluntariamente, con entusiasmo y con pleno conocimiento de lo que significaba. Estaba tan ocupado celebrando su victoria que documentaba el suicidio legal de su novia, publicación a publicación en Instagram. Y lo hermoso fue que él no tenía ni idea. Ninguno de ellos. Estaban tan absortos en su narrativa de amor auténtico y liberación personal que los árboles no les dejaban ver el bosque. Creían escribir una historia de amor cuando, en realidad, eran pruebas para un caso legal que Eleanor jamás podría ganar. A veces, la mejor estrategia no es derrotar a tus enemigos. Es dejar que se derroten a sí mismos mientras creen que están ganando. ¿Sabes qué tiene de gracioso la gente que cree que puede tenerlo todo y comérselo también? Nunca se paran a pensar que alguien más podría haber pagado por el pastel, el plato donde está y la casa donde está la cocina. Eleanor estaba a punto de recibir una lección sobre propiedad inmobiliaria que probablemente debería haber cursado en la elegante escuela privada a la que fuera, pero al parecer estaban demasiado ocupados enseñándole a lucir bien en galas benéficas como para explicarle los fundamentos del derecho inmobiliario. Era martes por la tarde cuando Eleanor decidió honrar la mansión Cross con su presencia. Lo supe porque la señora Henderson, nuestra ama de llaves de toda la vida, que había perfeccionado el arte de saberlo todo sin aparentar nada, lo mencionó casualmente mientras me traía el café. La señora Cross, disculpe, la señora como se llame ahora, intentó venir hoy, dijo en ese tono cuidadosamente neutral que, de alguna manera, transmitía mucho de lo que realmente pensaba de la situación. Me lo esperaba. Con el tiempo, Eleanor se daría cuenta de que rechazar el apellido Cross era una cosa, pero vivir sin acceso a la propiedad de los Cross era algo completamente distinto. Probablemente había empezado a escasearle la ropa, o quizá había decidido que quería alguna joya en particular, o quizá simplemente había echado de menos la vida que había dejado de lado como si fuera un periódico de ayer. El sistema de seguridad de la mansión era una de esas cosas que la mayoría daba por sentado hasta que, de repente, se volvió crucial en su vida diaria. No se trataba solo de cerraduras electrónicas y cámaras. Era un sistema integral de control de acceso que lo gestionaba todo,
desde las puertas principales hasta las puertas del garaje y los códigos de cada habitación. Y todo estaba conectado a la base de datos de la familia Cross, lo que significaba que cuando el estatus de Eleanor cambiaba, todo cambiaba. Había actualizado sus códigos de acceso al día siguiente de firmar el documento, no por despecho, aunque admito que tenía cierta justicia poética, sino por simple practicidad. La mujer acababa de declarar públicamente que no quería saber nada del apellido Cross ni de la familia Cross. Parecía razonable tomarle la palabra y ajustar su acceso en consecuencia. El sistema de acceso principal era especialmente elegante y sencillo. Reconocía a los miembros de la familia mediante una combinación de códigos, datos biométricos y la matrícula del vehículo. El Mercedes de Eleanor, registrado con el seguro y financiación de la familia Cross, seguía en el sistema, pero sus códigos de acceso personales habían sido desactivados. Así que, cuando llegó a la puerta y probó su combinación habitual, no pasó nada. La puerta permaneció cerrada, educada, pero firme en su negativa a reconocer su autoridad. Me la imaginaba sentada en su coche, probablemente pulsando los botones del código cada vez con más fuerza, convencida de que se trataba de algún fallo técnico. Eleanor nunca había sido especialmente hábil con la tecnología que no se doblegaba inmediatamente a su voluntad. Era de esas personas que reiniciaban su computadora 17 veces antes de admitir que quizá el problema no era la máquina. La señora Henderson, que observaba desde la ventana de la cocina con la curiosidad profesional que da 40 años de gestionar los problemas domésticos de gente adinerada, informó que Eleanor había intentado abrir la puerta de servicio después. Esto demostraba una determinación sorprendente, considerando que Eleanor solía actuar como si las áreas de servicio de la casa fueran territorio desconocido que requería pasaporte para entrar. Pero la entrada de servicio estaba en el mismo sistema que todo lo demás. El abuelo Edmund había sido minucioso con la seguridad, probablemente porque había vivido suficientes experiencias desagradables en la historia como para comprender que las familias adineradas debían tener cuidado con quién dejaban entrar a su propiedad. El sistema no estaba diseñado para hacer excepciones basadas en resentimientos o complicaciones románticas. Tras unos 20 minutos de varios intentos fallidos de entrar, Eleanor aparentemente salió de su coche y comenzó a caminar por el perímetro de la propiedad, buscando otra forma de entrar. La señora Henderson lo describió como patético, en realidad, lo cual fue casi lo más duro que la señora Henderson recibió en sus evaluaciones profesionales. Fue entonces cuando la señora Patterson, de al lado, se involucró. La señora Patterson era una de esas vecinas que no tenía nada mejor que hacer que supervisar los asuntos de los demás, lo que la hacía a la vez molesta y, a veces, útil. Al parecer, se había acercado a Eleanor en la puerta con la clase de falsa preocupación que caracteriza a los entrometidos del barrio. Eleanor, querida, la señora Patterson dijo, según el relato de la señora Henderson, ¿te quedaste afuera? ¡Qué lástima! Adrián trasladó la mayoría de tus pertenencias a un almacén la semana pasada. Mencionó algo sobre la privacidad durante las transiciones difíciles. Lo mejor de esta declaración residía en su perfecta ambigüedad. La señora Patterson, técnicamente, solo estaba compartiendo información, pero el subtexto era claro. Eleanor ya no era bienvenida allí. Todos lo sabían, y Adrián ya había tomado medidas para formalizar la separación. Era el tipo de asesinato social cortés en el que se especializan los barrios ricos. La reacción de Eleanor, según la describieron tanto la señora Henderson como la señora Patterson, quienes claramente habían disfrutado cada momento del encuentro, fue una progresión por las 5 etapas del duelo condensada en unos 30 segundos. Negación. Debe haber algún error. ¿Ire? Esto es ridículo. Vivo aquí. Negociando. ¿Puedes llamar a Adrián por mí? Depresión. Sentada en el capó de su coche con aspecto de derrota. Y finalmente aceptación, o al menos resignación, mientras volvía a su Mercedes y se marchaba. Estaba en mi estudio cuando todo esto sucedía, leyendo informes trimestrales y escuchando el tenue sonido de la voz de Eleanor que se desvanecía poco a poco en la distancia. No la había excluido por crueldad ni venganza. Simplemente había reconocido la realidad que ella había creado con su propia firma. Había decidido rechazar el apellido cruzado, y el acceso a la propiedad estaba ligado a él. Era una lógica simple, elegante en su simplicidad. La mansión se sentía diferente después de que ella se fuera. Más silencioso, pero no vacío.
Más bien como si finalmente hubiera exhalado tras contener la respiración durante mucho tiempo. La señora Henderson continuó su trabajo con la discreción profesional que la hacía invaluable, y yo continué el mío con la satisfacción de saber que los límites, una vez establecidos, se respetaban. Eleanor había deseado liberarse del nombre de la cruz. Ahora estaba aprendiendo lo que realmente costaba esa libertad. Ya sabes lo que dicen del karma. No te va a costar la vida. Vuelve con un título de abogado y un servicio de entrega formal. 3 semanas después de la pequeña y emocionante aventura de Eleanor en la mansión, la gala benéfica anual de la Fundación Familiar Cross llegó como un reloj, trayendo consigo toda la pompa, solemnidad y la guerra social cuidadosamente orquestada que hacían de estos eventos un entretenimiento tan delicioso para quienes tenían instintos de supervivencia activos. El salón de baile del Hotel Ashford lucía su habitual espectacularidad. Lámparas de araña de cristal proyectando arcoíris sobre suelos de mármol, arreglos florales que probablemente costaban más que los coches de la mayoría de la gente y la sofisticación de etiqueta que hacía que una película de James Bond pareciera informal. Estas galas eran el lugar al que acudían las familias adineradas de Manhattan para ver y ser vistas, para hacer donaciones que dejarían sus nombres grabados en placas y para participar en el tipo de posicionamiento social sutil que haría que la política corporativa pareciera un recreo de jardín de infancia. Eleanor llegó con un retraso elegante, algo habitual en ella en estos eventos. Siempre había tratado las galas benéficas como sus desfiles personales, calculando su entrada para el máximo impacto. Esta noche no fue diferente, salvo por el pequeño detalle de que ya no operaba bajo el paraguas protector del apellido Cross. Ahora era una asistente más, aunque con un talento espectacular para no leer el ambiente. Llevó a Víctor como acompañante, como era de esperar, porque nada dice he seguido adelante con mi vida como presentarse al evento benéfico de tu exfamilia con el chico por el que dejaste a tu marido. Víctor llevaba un smoking que parecía confeccionado por alguien que había aprendido a buscar imágenes formales de Google. Técnicamente correcto, pero faltaba cierta cualidad indefinible que diferenciaba a quienes asistían a estos eventos de quienes solo estaban de visita. Los observé trabajar en la sala durante unos 20 minutos, notando cómo las conversaciones parecían terminar demasiado rápido y cómo los grupos tendían a dispersarse poco después de que Eleanor y Víctor se unieran a ellos. Era un rechazo evidente. Esta gente era demasiado educada para algo tan burdo. Era más bien una fricción social, el tipo de resistencia cortés que significaba que eras bienvenido a estar aquí, pero en realidad no eras bienvenido a quedarte. Fue entonces cuando James Morrison, el representante legal de nuestra familia para ocasiones formales, se acercó a Eleanor con ese paso decidido que indicaba que el asunto estaba a punto de concretarse, lo quisiera o no el destinatario. James era uno de esos abogados que parecían haber nacido con traje de 3 piezas, el tipo de hombre capaz de dar noticias devastadoras con la misma expresión amable con la que comentaba el tiempo. El sobre que llevaba era de color crema, de papel grueso, con el escudo de la familia Cross grabado en oro. Parecía caro, oficial y siniestro, justo el tipo de documento que ponía nerviosa a la gente inteligente y despertaba la curiosidad de Eleanor. Lo aceptó con una sonrisa, probablemente pensando que era una especie de invitación o reconocimiento, tal vez incluso una rama de olivo para mí. El ruido ambiental del salón pareció reducirse a la mitad cuando Eleanor abrió el sobre y empezó a leer su contenido. No podía oír lo que decía desde el otro lado de la sala, pero su expresión facial lo contaba todo en tiempo real. Confusión, seguida de comprensión, seguida de una especie de pálido shock que suele requerir atención médica. El documento era exhaustivo, profesionalmente elaborado y absolutamente devastador por su minuciosidad. Derechos de acceso a la propiedad, revocados. Reclamaciones de herencia, eliminadas. Distribuciones de fondos fiduciarios, canceladas. Puesto en la junta directiva de la Fundación Familiar, eliminado. Cobertura médica suspendida. Incluso los derechos de entierro en el mausoleo de la familia Cross, oficialmente cancelados. Al pie, de mi puño y letra, había una nota que James me había ayudado a redactar para un impacto máximo: la sangre importa. Pero los nombres tienen peso. Tú revelaste el tuyo. La reacción del público fue todo lo que pude haber esperado y más. Estas personas eran conocedoras del drama social, expertas en leer entre líneas en las interacciones públicas. Comprendieron de inmediato que estaban presenciando algo significativo, no solo un divorcio, sino la excomunión total de una de sus familias más consolidadas. El rostro de Eleanor experimentó más cambios de color que un anillo de humor en un sueño febril.
Víctor, de pie junto a ella, con sus dientes perfectos y su cabello impecablemente peinado, intentaba decidir si debía consolarla, defenderla o simplemente fingir que no la conocía. Parecía estar calculando el coste social de su relación con Eleanor en tiempo real, y las cifras le resultaban profundamente preocupantes. Los rumores comenzaron de inmediato, extendiéndose por el salón como ondas en un estanque. ¿Viste lo que acaba de recibir? ¿Es eso lo que creo? Dios mío, la han desconectado por completo. Te dije que esto pasaría. Ella misma se lo buscó, algunos antiguos amigos de Eleanor, y uso el término amigos en el sentido más amplio posible. Retrocedieron un paso, distanciándose literal y figurativamente de alguien que acababa de ser declarado persona non grata por una de las familias más poderosas de la ciudad. Otros observaban con el tipo de horror fascinado que suele reservarse para desastres naturales y telerrealidad. Víctor intentó recomponerse, rodeándole los hombros a Eleanor con el brazo y diciendo algo que probablemente pretendía ser de apoyo, pero que sonó a la defensiva. Estaba descubriendo en tiempo real que ser el salvador romántico de alguien era mucho más complicado cuando esa persona acababa de ser exiliada formalmente del círculo social al que intentaba unirse. La propia Eleanor parecía tener dificultades para procesar lo que acababa de suceder. No dejaba de mirar el documento, luego a mí, luego a la multitud que la rodeaba, como si esperara que alguien le explicara que todo era una broma elaborada. Pero la broma, si es que era broma, era para ella. Lo más bonito fue ver cómo la subasta benéfica continuaba a su alrededor, como si nada hubiera pasado. El subastador seguía aceptando ofertas, la gente seguía charlando de sus planes de vacaciones, los camareros seguían sirviendo champán. La crisis personal de Eleanor fue solo un ruido de fondo en un evento que tenía cosas más importantes de que preocuparse que las malas decisiones de una mujer. A medida que avanzaba la noche, Eleanor y Víctor se sintieron cada vez más aislados, encerrados en su pequeña burbuja de rechazo social mientras el resto de la gala los rodeaba como el agua alrededor de una piedra. Se marcharon temprano, lo que probablemente fue la decisión más inteligente que Eleanor había tomado en meses. El nombre Cruz perduraría. La asociación de Eleanor con él, no. ¿Sabes qué es fascinante de la muerte social? No es como la muerte física, donde hay un momento definitivo en el que todo se detiene. La muerte social es más como ver bajar la marea, lenta, inevitable y absolutamente despiadada en su rigor. Un día pisas tierra firme, y al siguiente miras a tu alrededor preguntándote a dónde se fue toda el agua y por qué de repente te encuentras solo sobre un montón de arena mojada que solía ser tu vida. El exilio de Eleanor no se anunció con trompetas ni declaraciones formales. Nadie envió memorandos explicando que ahora estaba fuera de su alcance, y no circulaban listas negras oficiales entre la élite social de Manhattan. Todo era mucho más elegante, operando con las sutiles frecuencias sociales que personas como Eleanor nunca habían aprendido a detectar porque nunca antes había tenido que preocuparse por ellas. Todo empezó con las llamadas que dejaron de llegar. Eleanor siempre había sido el tipo de persona con la agenda llena de citas para comer, salidas de compras, reuniones de comités y compromisos sociales que la mantenían lo suficientemente ocupada como para sentirse importante. Su teléfono vibraba constantemente con invitaciones, actualizaciones, chismes y la charla social general que llenaba los días de quienes no tenían que trabajar para su presupuesto de entretenimiento. Ahora, su teléfono estaba desarrollando una alarmante tendencia al silencio. No hubo un silencio absoluto, Víctor seguía llamando, y aún había llamadas ocasionales de telemercadeo y confirmaciones de citas que demostraban que el dispositivo funcionaba técnicamente. Pero el flujo constante de comunicación social que había sido la banda sonora de su vida durante años se había reducido a un goteo, para luego desaparecer casi por completo. Julia Cross, quien había sido la principal conexión de Eleanor con la red social familiar, fue la primera en dejar de llamar. Julia era lo suficientemente inteligente como para saber qué dirección tomaba el viento, y siempre había sido más fiel al apellido Cross que a cualquier miembro de la familia Cross. Cuando Eleanor intentaba devolverle la llamada, Julia siempre estaba entrando a una reunión, a punto de salir para una cita o lidiando con alguna emergencia familiar que requería su atención inmediata. El patrón se repetía en todo el círculo social de Eleanor. Margaret Ashford, quien había sido socia de Eleanor en la organización de eventos benéficos durante 3 años, de repente se encontró demasiado ocupada para devolver las llamadas. Patricia Whitmore, quien había sido la compañera habitual de tenis de Eleanor en el country club, descubrió una nueva pasión por las sesiones de práctica en solitario. Incluso Caroline Fletcher,
quien nunca había perdido la oportunidad de cotillear sobre los dramas personales de los demás, parecía haber desarrollado un misterioso caso de oído selectivo cada vez que se mencionaba el nombre de Eleanor. Las redes sociales contaron la historia con mayor claridad que los registros telefónicos. Las publicaciones de Eleanor en Instagram, que antes generaban decenas de me gusta y comentarios de su círculo social, ahora resonaban en un vacío digital. Las mismas personas que solían responder a cada foto de sus vacaciones y a cada registro en un restaurante ahora pasaban por alto su contenido como si fuera publicidad patrocinada de algo que no les interesaba comprar. Su número de seguidores empezó a disminuir, no de forma drástica, sino de forma constante, como una fuga lenta en un neumático. La gente no la dejaba de seguir en señal de protesta. Simplemente se retiraban discretamente de su círculo digital, igual que lo hacían de su círculo real. Se trataba de una limpieza social, el tipo de mantenimiento que la gente hace cuando intenta mantener sus feeds relevantes para su vida real. Los comités de beneficencia fueron la siguiente ficha de dominó en caer. Eleanor había ocupado puestos en media docena de juntas directivas diferentes, principalmente cargos honorarios que implicaban asistir a reuniones, firmar cheques y prestar su nombre a campañas de recaudación de fondos. Estas posturas habían formado parte de su identidad, la forma en que se definía en conversaciones con desconocidos. Soy miembro de la junta directiva del hospital infantil, decía, o presido la gala anual de la Fundación para la Alfabetización. Una a una, esas posturas se evaporaron, no por confrontaciones dramáticas ni renuncias airadas, sino por la clase de maquinaria burocrática y educada que hace desaparecer los problemas sin armar escándalo. Su mandato en la junta directiva del hospital concluyó un año antes debido a una reestructuración. La Fundación de Alfabetización, con pesar, le informó que estaban reestructurando su estructura de liderazgo y que ya no necesitarían sus servicios. El Museo de Arte le agradeció sus contribuciones pasadas y le deseó éxito en sus futuras labores. Mientras tanto, Víctor descubría que su relación con Eleanor estaba afectando su posición social de maneras inesperadas. El mundo tecnológico del que provenía operaba con reglas diferentes, donde la disrupción se celebraba y romper esquemas se consideraba innovador. Pero los círculos sociales de la alta sociedad tenían su propio sistema inmunológico, y Víctor estaba aprendiendo que ser visto como un disruptor no era necesariamente una ventaja cuando intentabas unirte a un sistema que valoraba la estabilidad por encima de todo. Sus invitaciones a eventos exclusivos comenzaron a ser menos exclusivas y menos frecuentes. Las cenas de networking de capital de riesgo que tanto ansiaban incluirlo cuando era un soltero exitoso, de repente se llenaron de gente cada vez que su asistente llamaba para confirmar su asistencia a dos. Las oportunidades de inversión privada que habían estado fluyendo hacia él disminuyeron al correrse la voz de que había preferido el drama personal a la discreción profesional. Víctor intentó compensarlo organizando sus propios eventos, cenas y fiestas diseñadas para crear su propia red social con Eleanor como centro. Pero construir un círculo social desde cero es como intentar crear un ecosistema en una placa de Petri. Requiere más que solo recursos y buenas intenciones. Quienes asistían a los eventos de Víctor eran en su mayoría figuras de la industria tecnológica y arribistas, más interesados en su cuenta bancaria que en el pedigrí de su novia. Eleanor se encontraba en la extraña situación de ser el centro de atención en fiestas donde nadie importaba, al menos no según los estándares a los que se había acostumbrado. Eran personas impresionadas por su matrimonio con Adrián Cross, no quienes la conocieron cuando estaba casada con él. La trataban como una celebridad en lugar de como una igual, lo cual habría sido halagador si no hubiera pasado años dando por sentado el reconocimiento de sus iguales. El golpe más devastador llegó cuando Eleanor intentó organizar su propio evento benéfico, una recaudación de fondos para la alfabetización que llevaba meses planeando antes de que su vida se derrumbara. Había dado por sentado que sus contactos, su reputación y su capacidad organizativa serían suficientes para organizar una gala exitosa incluso sin el respaldo oficial del apellido Cross. Se equivocó. El lugar que se había comprometido verbalmente a organizar el evento de repente descubrió conflictos de programación. El proveedor de catering, que había estado ansioso por trabajar con ella, se encontró con limitaciones de capacidad inesperadas. La casa de subastas que había prometido donar servicios para la subasta de recaudación de fondos decidió centrar sus contribuciones benéficas en organizaciones consolidadas con una trayectoria comprobada. Lo más doloroso fue que los donantes que habían apoyado fielmente sus iniciativas anteriores desaparecieron.
Las llamadas telefónicas no fueron respondidas, los correos electrónicos desaparecieron en el vacío digital, y las pocas personas que respondieron ofrecieron amables muestras de apoyo sin compromisos financieros reales. Eleanor se vio obligada a cancelar el evento 3 semanas antes de la fecha prevista, enviando notificaciones vergonzosas al puñado de personas que se habían comprometido a asistir. El fracaso fue público, humillante y rotundo, una demostración perfecta de la diferencia entre tener influencia y simplemente estar asociado con ella. Durante todo este tiempo, mantuve mi silencio estratégico. No necesitaba excluir activamente a Eleanor de nada, porque ella se excluía a sí misma por el simple hecho de dejar de ser Eleanor Cross. La infraestructura social que la había apoyado durante años no se había construido en torno a su personalidad ni a sus méritos individuales. Se había construido en torno a su conexión con la familia Cross, y cuando esa conexión se rompió, la infraestructura se ajustó naturalmente para reflejar la nueva realidad. Eleanor creía haber sido el centro de su universo social, pero en realidad era más como una luna. Visible, notable, pero en última instancia, dependiente de una fuerza gravitacional mayor para su posición e influencia. Cuando decidió romper su órbita, no se convirtió en una estrella. Simplemente se perdió en el vacío, preguntándose por qué la vista se había vuelto tan fría y oscura de repente. Lo bueno era que yo no tenía que ser el villano de esta historia. Solo era la fuerza gravitacional de la que Eleanor había decidido escapar. El exilio fue obra suya, una consecuencia natural de decisiones que tomó libre y públicamente. Anhelaba la independencia, y la obtuvo. Simplemente no se había dado cuenta de que la independencia significaba estar sola. ¿Sabes qué tiene de gracioso tocar fondo? La mayoría de la gente cree que es un destino, un lugar al que se llega tras una larga caída. Pero tocar fondo es más bien como arenas movedizas. Cuanto más luchas contra él, más te hundes, hasta que finalmente te das cuenta de que la única salida es dejar de luchar y empezar a pensar. Eleanor llevaba semanas luchando, y por fin estaba lista para intentar pensar, por eso me localizó en la Reserva Botánica Aston una tarde de jueves que parecía más una confesión que un encuentro casual. Llevaba unos 5 años trabajando como voluntaria en la reserva, desde que me di cuenta de que tener demasiado dinero y poco propósito era la receta para el aburrimiento existencial que llevaba a los hombres ricos a comprar coches deportivos y esposas trofeo. La Reserva Botánica era mi antídoto contra la irrelevancia. 2 horas cada jueves por la tarde dedicadas a trabajar con mis propias manos, podando rosales y cuidando parterres como un jardinero millonario. Era un trabajo honesto, de esos que producían resultados visibles y no requerían reuniones de comités, ni aprobaciones de la junta directiva, ni política corporativa. Plantabas algo, lo regabas, lo podabas cuando lo necesitabas, y si lo hacías todo bien, crecía hasta convertirse en algo hermoso. Había algo profundamente satisfactorio en ese nivel de causa y efecto directo, especialmente después de pasar la mayor parte de mi vida profesional lidiando con las complejas complejidades de los negocios familiares y las obligaciones sociales. El rosal era mi especialidad, sobre todo porque las rosas requerían la atención al detalle y la planificación a largo plazo que se adaptaban a mi personalidad. No se podía apresurar un rosal, no se podía forzar su floración según el horario, no se podía arreglar con dinero, contactos ni influencia familiar. Las rosas respondían a la paciencia, la constancia y la disposición a realizar las poco atractivas tareas de mantenimiento cuando nadie las veía. Estaba trabajando en un rosal trepador particularmente resistente que había desarrollado algún tipo de hongo cuando oí pasos en el sendero de grava detrás de mí. No me di la vuelta de inmediato, la reserva atraía a todo tipo de visitantes, y había aprendido a ignorar a los peatones que deambulaban por los jardines tomándose selfies y comentando sobre las hermosas flores. Pero estos pasos tenían un tono vacilante, el sonido de alguien que no estaba seguro de dónde caminaba. Adrián, la voz de Eleanor era más baja de lo que recordaba, menos segura, despojada de la seguridad interpretativa que había llevado como armadura durante meses. Seguí trabajando en la rosa, retirando con cuidado las hojas dañadas y tirándolas a mi bolsa de basura. Las infecciones por hongos se propagaban rápidamente si no se controlaba con diligencia, y había aprendido que prevenir siempre era más fácil que curar. Adrián, por favor, sé que puedes oírme. Terminé de examinar la rama en la que estaba trabajando, hice otro corte cuidadoso y finalmente me giré para mirarla. Eleanor parecía haber estado viviendo en su coche durante una semana, lo cual, dada su reciente situación financiera, podría haber sido así. Su cabello, normalmente perfecto,
Estaba recogido en una coleta despeinada, no llevaba maquillaje o se lo había aplicado alguien que había olvidado cómo usar un espejo, y llevaba ropa que sospechosamente parecía sacada de una tienda de verdad donde compraba gente normal. Eleanor, dije, reconociendo su presencia con casi el mismo entusiasmo que yo mostraría por una multa de aparcamiento. Esto es inesperado. Te he estado buscando, dijo, lo que planteó algunas preguntas interesantes sobre cuánto tiempo me había estado acosando y si necesitaba llamar a seguridad. No contestas el teléfono. Tu oficina no contesta mis llamadas. ¿La casa? Su voz se fue apagando, probablemente recordando su reciente aventura con los códigos de la puerta. He estado ocupado, dije, y era cierto, entre dirigir industrias cruzadas, gestionar inversiones familiares y mantener la cordura tras la crisis nerviosa pública de mi esposa. Había tenido mucho tiempo libre. Eleanor se acercó y vi que había estado llorando últimamente. No el llanto elegante, de una sola lágrima, que se veía bien en las películas, sino el llanto con los ojos rojos y la cara hinchada que se producía cuando la realidad finalmente se enfrentaba a tus delirios y se presentaba con un bate de béisbol. Adrián, necesito hablar contigo, dijo. Habla de verdad. Sobre lo que pasó. Sobre lo que hice. Volví a las rosas, en parte porque necesitaban atención, y en parte porque mirar a Eleanor era como ver un accidente de coche. Trágico, inevitable, pero al final algo que no se podía arreglar con solo mirarlo. Te escucho, dije, aunque seguí trabajando mientras ella hablaba. La multitarea me pareció apropiada para esta conversación. No pensé que significaría tanto, dijo Eleanor, con la voz cargada de esa sinceridad desesperada que uno desarrolla cuando intenta convencerse a sí mismo tanto como a los demás. Cuando firmé ese papel, pensé que era solo un símbolo, como un gesto. No me di cuenta de que realmente cambiaría algo. Encontré una sección de tallo particularmente enferma y la corté limpiamente, echando el material infectado en mi bolsa de basura. ¿Qué creías que cambiaría? Nada, dijo Eleanor, alzando la voz con algo que podría haber sido pánico. Pensé que dejaría en claro, pensé que les demostraría a todos que era lo suficientemente fuerte como para elegir mi propio camino. Pensé hizo una pausa, probablemente dándose cuenta de lo ridícula que estaba a punto de sonar. Pensé que intentarías detenerme, ¿por qué iba yo a intentar impedirte conseguir exactamente lo que querías? Porque me amabas, dijo Eleanor, y había algo casi acusatorio en su tono, como si mi incapacidad para luchar por nuestro matrimonio fuera de alguna manera culpa mía en lugar de una respuesta razonable a su rechazo tan público de todo lo que habíamos construido juntos. Seguí podando, haciendo cortes cuidadosos y examinando cada rama en busca de signos de enfermedad o daño. Te amé, dije con calma, en pasado, pero amar no significa ignorar la realidad, y la realidad es que elegiste a Víctor Ale antes que a mí. Elegiste su visión de tu futuro antes que nuestro pasado compartido. Elegiste la rebelión antes que la responsabilidad. No se suponía que fuera permanente, dijo Eleanor, y ahora sí que estaba llorando de nuevo. Se suponía que sería, no sé, una llamada de atención, una forma de llamar tu atención, una forma de hacerte darte cuenta de que me dabas por sentado. Dejé de trabajar y la miré directamente por primera vez desde que había llegado. Eleanor, nunca te di por sentado. Te tomé en serio. Cuando dijiste que querías irte, creí que lo decías en serio. Pero no me refería a todo, dijo, señalando vagamente hacia lo que supuse que era su situación actual. No me refería al seguro ni a toda la infraestructura. Solo me refería a lo emocional. El tema del matrimonio. El tema emocional y la infraestructura eran lo mismo. Le expliqué con paciencia, como si le explicaras física básica a alguien que acaba de descubrir la gravedad. No eran sistemas separados, Eleanor. Todos formaban parte de estar casada conmigo, de ser parte de la familia cruzada, de llevar el apellido cruzado. No puedes conservar los beneficios si rechazas los cimientos sobre los que se construyen. Eleanor guardó silencio un momento, probablemente intentando asimilar que las acciones tienen consecuencias y que los contratos significan lo que dicen, no lo que uno espera que signifiquen en retrospectiva. Puedo arreglar esto, dijo finalmente, con ese optimismo desesperado que desarrolla la gente cuando se está ahogando y alguien les tira un ancla. Legalmente. Puedo revertirlo. Puedo recuperar el nombre. Puedo firmar cualquier documento que quieras que firme.
Volví a las rosas, encontré otra sección que necesitaba atención e hice un corte limpio. No se trata de papel, Eleanor. No se trata de documentos legales ni firmas ni de lo que se puede o no revertir. ¿De qué se trata entonces? Se trata de significado, dije simplemente. Y lo que quisiste decir fue alto y claro. Quisiste decir que no valía la pena conservar el nombre de la cruz. Quisiste decir que no valía la pena preservar nuestro matrimonio. Quisiste decir que la opinión de Víctor Ale sobre tus decisiones de vida era más importante que la mía. Pero me equivoqué, dijo Eleanor, con la voz quebrada por completo. Fui estúpido, egoísta y me equivoqué en todo. Quizás, acepté. Pero equivocarse no anula las consecuencias. Solo significa que has aprendido algo. Terminé de examinar el rosal en el que había estado trabajando, recogí mis herramientas y me preparé para pasar a la siguiente sección del jardín. Eleanor seguía allí de pie, con aspecto perdido, desesperado y completamente fuera de lugar entre la belleza cuidadosamente cuidada de la reserva botánica. Adrián, por favor, dijo una vez más, tiene que haber algo, alguna manera de arreglar esto. La miré una última vez, a esta mujer que había compartido mi cama, mi vida y mi nombre durante años, que lo había tirado todo por un tecnólogo con dientes caros y poca comprensión de las consecuencias. Las rosas aquí requieren cuidados constantes, dije. Atención, paciencia, las condiciones adecuadas. Cuando están sanas, son preciosas. Pero cuando enferman, cuando empiezan a afectar a las demás plantas a su alrededor, a veces la única manera de salvar el jardín es eliminar las partes infectadas. Me alejé, dejando a Eleanor de pie entre las rosas, comprendiendo por fin que algunas cosas, una vez eliminadas, no se podían rehacer. Algunos errores eran permanentes. Algunas decisiones no se podían deshacer. Y algunas personas descubrieron demasiado tarde que nunca habían tenido raíces propias. ¿Sabes qué tiene de bonito el cierre? No es la resolución dramática, al estilo Hollywood, donde todos aprenden lecciones importantes y crecen como seres humanos. El verdadero cierre es más discreto, más práctico. Es el momento en que dejas de mirar atrás y empiezas a construir hacia adelante, cuando te das cuenta de que la historia que te has estado contando sobre tu vida necesita un nuevo capítulo y solo tú puedes escribirlo. La reunión interfamiliar de la junta directiva estaba programada para el primer martes del mes, igual que durante los últimos 15 años. La misma mesa de conferencias de caoba que el abuelo Edmund encargó en 1952, las mismas sillas de cuero que probablemente habían presenciado más drama familiar que un reality show, los mismos retratos de familiares fallecidos mirándonos con expresiones que sugerían que ya habían visto todo esto antes y que no les había impresionado especialmente nuestra última entrega. La silla de Eleanor estaba vacía al fondo de la mesa, colocada donde siempre había estado, como si pudiera cruzar la puerta en cualquier momento y recuperar su lugar en la jerarquía familiar. Pero no lo haría, y todos en la sala lo sabían, y la silla vacía se había convertido menos en un símbolo de ausencia y más en un símbolo de elección. Su elección, hecha libre, pública e irrevocablemente. Había llegado temprano, en parte porque me gustaba la eficiencia y discreción de estar preparada y en parte porque quería ver cómo reaccionaba la familia ante esa silla vacía. La gente revela mucho de sí misma en los momentos en que cree que nadie le presta atención, y con los años había aprendido que las reuniones familiares eran excelentes oportunidades para la observación antropológica. Julia Cross fue la primera en llegar, puntual como siempre, con la ropa interior que da el dinero para comprar cualquier cosa, pero el gusto para elegir con cuidado. Miró la silla vacía de Eleanor, se detuvo exactamente 2 segundos, luego tomó asiento y abrió su portafolios como si nada hubiera cambiado. Julia siempre se había adaptado bien a las nuevas realidades, por eso había sobrevivido 3 décadas de política interfamiliar sin desarrollar una úlcera ni un problema con la bebida. Martín Royce entró después, con su habitual colección de carpetas, historiales y documentos que lo hacían parecer un archivador móvil. Martín dirigía nuestra fundación benéfica con la meticulosa atención al detalle que lo habría convertido en un excelente contador si no hubiera nacido con la fortuna suficiente para hacer innecesaria la contabilidad. Señaló con la cabeza la silla vacía de Eleanor como quien reconoce un mueble que antes era útil, pero ya no lo era. Los demás miembros de la junta directiva entraron en los siguientes minutos, primos, tías, tíos y amigos de la familia que se habían ganado sus puestos gracias a diversas combinaciones de parentesco, perspicacia empresarial y la capacidad de asistir a las reuniones mensuales sin armar jaleo. Todos notaron la silla vacía,
Pero nadie comentó al respecto. En las familias adineradas, uno aprende pronto que algunos temas es mejor no tocarlos hasta que alguien con autoridad decida que es hora de hacerlo. Inauguré la reunión con las formalidades habituales, revisando las actas del mes anterior y los informes financieros que mostraban que nuestras diversas inversiones seguían generando la rentabilidad que mantenía a la familia Cruzada cómoda y relevante. Hablamos de la distribución trimestral de dividendos, aprobamos algunas asignaciones para donaciones benéficas y nos ocupamos de los asuntos rutinarios que mantenían el sistema familiar funcionando a la perfección. Todo transcurrió con total normalidad, sin ningún drama, lo que lo convirtió en el momento perfecto para presentar algo fuera de lo común. Antes de terminar, dije, dejando mi informe trimestral y tomando otra carpeta, que me gustaría hablar de una nueva iniciativa. La sala quedó en silencio, como suele ocurrir en las salas de juntas cuando alguien está a punto de anunciar una muy buena o una muy mala noticia, y nadie sabe con certeza cuál será. Con los años, había aprendido que la familia Cross respetaba profundamente las nuevas iniciativas, sobre todo porque las anteriores solían funcionar bien para todos los involucrados. Propongo la creación del Fondo para el Patrimonio Cross. Continué, abriendo mi carpeta y repartiendo copias de la propuesta en la que había estado trabajando durante el último mes. Un programa de becas y mentoría diseñado para apoyar a los descendientes y familiares elegidos que honran y mantienen el apellido cruzado. Julia levantó la vista de su copia con la expresión que indicaba que ya me llevaba 3 pasos de ventaja y que le gustaba la dirección que tomaba. Definan a los miembros elegidos de la familia, dijo. Personas que se ganan el derecho a ser consideradas familia por sus acciones, sus valores y su compromiso con los principios que representa el nombre de la cruz, expliqué. El matrimonio dentro de la familia calificaría, obviamente, pero también lo harían otras formas de asociación significativa y duradera con nuestros valores y nuestro legado. Martín estaba revisando las proyecciones financieras, probablemente calculando mentalmente las implicaciones fiscales y los requisitos de la dotación. ¿Qué pasa con quienes deciden abandonar la familia?, preguntó. ¿Quiénes rechazan el apellido? No serían elegibles, dije simplemente. La dotación está diseñada específicamente para recompensar a quienes desean formar parte del legado de la cruz, no a quienes desean distanciarse de él. La sala quedó en silencio por un momento mientras todos procesaban las implicaciones de lo que yo proponía. No se trataba solo de un programa de becas. Fue un reconocimiento formal de que la familia cruzada era más que solo parentesco consanguíneo, una institución con valores y normas que podían ganarse o perderse según el comportamiento, no la genética. Es brillante, dijo Julia finalmente. Crea incentivos para que la gente honre el apellido familiar en lugar de darlo por sentado. Y deja claro que ser un mestizo va más allá de nacer en la familia adecuada, añadió el tío Charles, quien siempre había sido el filósofo de nuestro pequeño grupo. Se trata de elegir encarnar lo que la familia representa. Pasamos la siguiente hora analizando los detalles, los mecanismos de financiación, los criterios de selección, la estructura de gobernanza y todas las consideraciones prácticas que convierten las buenas ideas en programas eficaces. La dotación comenzaría con una subvención de $10 millones de la fundación, suficiente para apoyar a la familia a financiar becas importantes y crear un incentivo significativo para que las personas se ganaran y mantuvieran su asociación con el nombre de la cruz. Pero la verdadera belleza del programa no residía en el dinero, sino en el mensaje. Estábamos creando un mecanismo formal para reconocer que la familia de la cruz era una institución a la que valía la pena unirse, mantener y proteger. Y, por extensión, dejábamos claro que quienes optaban por rechazar esa institución tomaban una decisión significativa con consecuencias significativas. Tras la reunión y la salida de los miembros de la Junta, permanecí en la sala de conferencias, sentado solo con los informes trimestrales, la silla vacía y la satisfacción de saber que la familia Cross perduraría mucho después de que la generación actual hubiera pasado a la siguiente. Más tarde esa noche, me senté en mi estudio con el borrador final del acta constitutiva de la dotación del patrimonio Cross, un documento que me sobreviviría y probablemente a mis hijos, si es que alguna vez los tuviera. El lenguaje era preciso, completo y absolutamente claro sobre lo que significaba ser merecedor del nombre de la cruz. Al pie de la última página, agregué una nota manuscrita que formaría parte del registro permanente. No se menciona ningún nombre. Se gana y se conserva. El nombre de Eleanor permanecería en nuestros archivos familiares, por supuesto. No se podía borrar la historia, y no tenía sentido intentarlo. Pero su entrada ahora llevaría un asterisco, una pequeña anotación que explicaba su estatus.
Renuncia voluntaria al apellido y privilegios asociados, fecha efectiva. Se había convertido en una advertencia, un recordatorio de que el apellido cruzado conllevaba privilegios y responsabilidades, y que quienes deseaban los privilegios sin las responsabilidades acabarían descubriendo que no podían tener ninguno de los dos. Firmé el acta de divorcio con el mismo bolígrafo que usé para entregarle a Eleanor los papeles del divorcio, la guardé en la caja fuerte familiar junto a los documentos originales del abuelo Edmund y me serví una copa del Macallan 25 que Eleanor siempre había dicho que era demasiado caro para California. Esta noche parecía la ocasión perfecta para un whisky caro. Esta noche parecía la clase de noche que merecía un brindis. Al legado interfamiliar, que había sobrevivido a guerras, depresiones, tragedias personales y al peculiar estilo de rebeldía autodestructiva de Eleanor. A la sabiduría del abuelo Edmund al construir sistemas que protegieran a la familia de sus propias debilidades. A la comprensión de que algunas cosas, nombres, reputaciones, legados, valían más que la felicidad temporal de cualquier persona. Y a la paz que da saber que, a veces, la mejor manera de preservar lo que importa es dejar ir lo que no. Eleanor me había enseñado esa lección, aunque probablemente no de la forma que pretendía. Me había mostrado la diferencia entre estar casada con alguien y comprometerse con algo más grande que uno mismo. Me había demostrado que el amor sin respeto era solo entretenimiento caro, y que la lealtad sin valores compartidos era solo codependencia con mejores muebles. Y lo más importante, me había recordado que la familia Cross había sobrevivido durante 3 generaciones no porque fuéramos perfectos, sino porque entendíamos que las instituciones eran más importantes que los individuos, que el legado era más valioso que la gratificación inmediata y que algunas decisiones, una vez tomadas, no podían deshacerse. El apellido perduraría. Los valores familiares perdurarían. El legado familiar se fortalecería. Y Eleanor Cross, antes Eleanor Cross, encontraría su propio camino en un mundo donde las acciones tenían consecuencias y los nombres realmente significaban algo. Fue, considerando todo, exactamente el final que todos merecían.